Luisa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Voces y Propuestas y de Wambra, Medio Digital Comunitario. Quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su opinión respecto de esta situación, un poco sui generis que atraviesa esta ciudad de Quito en este momento por estas disputas en cuanto a la alcaldía? Es muy triste lo que estamos viviendo en la ciudad de Quito. Es grave, es doloroso, es impresentable. Y esto debido a que, ¿cómo puede ser posible que en plena época de pandemia, donde todas las crisis se han agudizado, la crisis de salud, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis de valores, todo se ha agudizado, el Consejo Metropolitano, que es la máxima autoridad de la ciudad, donde también le incluye al alcalde, esté pensando en otras cosas y no esté pensando en lo que necesita la gente? Hay mucha necesidad en la calle, hay hambre en la calle. Nuevamente hemos vuelto a ver niños trabajando, gente mendigando, inclusive familias enteras que están en la calle tratando de resolver sus problemas. Ha aumentado el comercio autónomo enormemente, ha aumentado el desempleo. Por eso es que es impresentable y duele mucho, porque se evidencia que hay unas agendas personales, unos apetitos personales versus la necesidad de la población que está a la vista. Entonces, esto me lleva a pensar y a concluir que hay indolencia por parte de las autoridades. Luisa, pero quizás señalar y ampliar la mirada. Esto no solo depende, si bien es responsabilidad de del burgomaestre, del alcalde, quien ha llegado a la administración principal de la ciudad, pero también tiene que ver con la clase política de la ciudad. O sea, y ahí no solo es señalar a una persona, porque, y claro, hoy asistimos a movilizaciones de diferentes sectores, pero finalmente no se ponen de acuerdo en pro justo de los derechos de quienes habitamos en esta ciudad. ¿Qué pasa con esa clase política que está en disputa de la administración del poder de esta ciudad? Es muy importante lo que manifiestas. Primero, yo le responsabilizo al Consejo Metropolitano completo. Es decir, estamos hablando de 21 personas más del alcalde. Porque recuerda que a diferencia de cómo se constituyen los poderes del Estado, en el caso del gobierno, el ejecutivo es uno, es decir, el presidente es uno, el presidente y su gabinete, y el otro espacio de poder es la Asamblea Nacional, totalmente separados. El uno legisla y fiscaliza y el otro gobierna. En el caso de las ciudades, de los gobiernos locales, hay un cogobierno. El Consejo Metropolitano está conformado por el alcalde y los concejales, es decir, cogobiernan, colegislan. Por eso es que es la máxima autoridad de la ciudad. Aquí la máxima autoridad de la ciudad no es el alcalde, es el Consejo Metropolitano. Los concejales también son parte de los directorios de las empresas municipales. Eso es bien importante plantear, ¿no? Tenerlo en cuenta. Y el alcalde también es colegislador, entonces la responsabilidad es colectiva de todo lo que está pasando. Primera cosa. Lo segundo, por supuesto que hay responsabilidad en los movimientos y partidos políticos. No tenemos unos partidos políticos que hayan sostenido un proceso continuo de formación. Bueno, digamos, hay muy pocos, tal vez unos 2 o 3, no hay más, que son históricos en la construcción de una propuesta política, venga de donde venga, ya sea de izquierda o de derecha, pero son muy pocos los que se han mantenido en el tiempo y han podido sostener una formación de cuadros, una propuesta consistente de lo que quieren para el país o la ciudad. Entonces, lo que ha estado pasando es que se han convertido la mayoría en empresas electorales donde ponen a participar a cualquier persona, y esto es con el debido respeto que se merecen los que participan. Sin embargo, para participar sí tenemos que ser honestos intelectualmente. Esto quiere decir que debemos saber para qué participamos, cuáles son nuestros objetivos y el conocimiento que se requiere, que no necesariamente atraviesa por obtener un título profesional o universitario, porque también hay gente que es autodidacta y que la vida misma le ha enseñado qué hacer, cómo hacer y cómo resolver, en este caso, los problemas de la ciudad, los problemas de la comunidad. Pero efectivamente lo que ha estado pasando últimamente nos deja también estos resultados. Tenemos, lamentablemente, un alcalde que sí ganó las elecciones, y por eso mi defensa de la democracia. Sin embargo, ganó sin un plan de ciudad.
gana con un movimiento arrendado, digamos, para poder llegar, gana con unas alianzas raras, ¿no? Gente ideológicamente que no tiene claridad. Y claro, como las recomendaciones de los estrategas es declárate que no eres político, eres apolítico, porque la gente odia la política, lo cual es falso. Entonces llega en unas condiciones muy complejas, porque ya se topa con el aparato municipal, que si bien es cierto, en Quito funciona solo, porque existe desde épocas inmemoriales. Sin embargo, si no tienes un horizonte claro, si no tienes una visión clara, si no tienes un equipo de confianza, es muy difícil obtener resultados en beneficio de la gente. Ahora, Luisa, usted está, digamos, haciendo hincapié en, digamos, esta aparente conformación del Consejo Metropolitano de Quito, de que gente que llega, digamos, de diversos cuadros. Sin embargo, preguntarle, de alguna manera, ¿a quién estarían representando las personas que llegan al Consejo Metropolitano de Quito? Porque si bien es cierto, tenemos, varias representaciones de parte de los partidos políticos, pero ya en el Consejo Metropolitano, ya cuando hay que tomar estas decisiones de las ordenanzas municipales, vemos que de pronto por ahí confluyen ciertos intereses y uno se pregunta finalmente dónde están las propuestas de los barrios, lo que pasa en la ciudad, cómo se ha viabilizado todo lo que tiene que ver con la ciudad, con la gente estos últimos años en la alcaldía de Quito. Eso es muy importante porque ahí nos lleva a pensar, a repensar lo que significa la democracia participativa y la democracia representativa. Se supone que los concejales llegan con una agenda que viene dada por el movimiento político que le auspicia, con una agenda muy clara que dice hacia dónde vamos, qué es lo que estamos pensando y representa a un cierto sector de la ciudad. A mí me gusta mucho una de las últimas reformas que se hizo al Código de la Democracia, por ejemplo, que ahora se pueda representar territorialmente. Eso es muy importante, porque si no antes solamente nos gobernaban, y esto haciendo un poco de broma, los patricios de Quito, ¿no? Recuerden ustedes que no eran funcionarios, que cobraban dietas y los concejales entregaban parte del tiempo que les sobraba a la ciudad, ustedes recordarán eso. Ahora en cambio se eligen a los concejales con representación territorial, es decir, del sur, del centro, del norte y de las parroquias. Eso ayuda a tener una mirada global de la ciudad, que por supuesto es una sola ciudad, pero con diferentes identidades y realidades, pero es una sola ciudad. Se supone que eso ayuda a tener una visión global de ciudad y que el concejal que llega o por el sur o por el norte no es que va solamente a colocar la agenda de ese territorio, sino que va a confluir para que sea una sola agenda. Y Luisa, además, sí, solo termino esta idea, llega con una agenda del movimiento que le representa, pues. Y ahí es donde hace falta fortalecer, queridos amigos, amigas, falta por fortalecer mucho la democracia participativa, porque valga decir que el mecanismo que usaron para la remoción, en este caso del alcalde Yunda, no caben estos argumentos, pero se arrogan la representación de la ciudadanía cuando es eso absolutamente falso, o puede ser la representación de un mínimo sector. Entonces, la democracia participativa tiene que necesariamente estar de la mano de la democracia representativa, porque de otra manera, nuestros representantes a los cuales elegimos van a hacer cualquier cosa menos responder la necesidad del pueblo y las razones por las cuales llegaron. Estamos conversando con Luisa Maldonado en esta mañana, martes 10 de agosto. Se han anunciado movilizaciones en la ciudad de Quito desde diferentes sectores. Luisa, y regresando a lo que conversábamos hace unos instantes nada más, la solidez de los partidos políticos y los movimientos. Recordemos, y esto como un hecho de memoria, el señor Jorge Yunda Machado fue asambleísta también por parte de la Revolución Ciudadana. Estuvo participando en las filas del partido y movimiento político. Hacemos ese recorderis un tanto también para saber, en el momento en que los candidatos y candidatas llegan al poder, ganan las elecciones, aparentemente tienen una desconexión
con las plataformas políticas con las que llegaron. Finalmente llegan y esto lo hemos observado, a defender otro tipo de intereses, y no hay esta presencia de una base política o un proyecto programático sólido político que le haría falta a la ciudad de Quito. ¿Cuál es justo esta visión? Porque ya lo vimos con Mauricio Rodas en el anterior periodo en la alcaldía de la ciudad, y ahora lo estamos viendo con Jorge Yunda. No sabemos qué pasará, ya estamos a menos de 2 años de las próximas elecciones. Lo del señor Rodas realmente es algo terrible, porque su alcaldía fue nefasta, una alcaldía muy negligente. Sin embargo, fíjese cómo algunos medios de comunicación tradicionales le cubrieron muy bien, ¿no? La representación que él tenía era del sector alto, digamos, de intereses de grupos económicos, y le cubrieron muy bien. Tanto es así que siempre han hablado de la alcaldía de la RC, y luego ahora hablan de la alcaldía de Yunda, pero se olvidan de un periodo que fue muy tenaz. Recordemos que inclusive el alcalde en estado ebrio nos representaba. Era realmente muy grave. El señor Rodas les falló, le falló a la derecha, hablando, ¿no?, de la representación en Quito. Definitivamente les falló. Fíjese que la Fiscalía no ha hecho ni media cosa por investigar todo lo que se denunció en ese momento, porque los concejales tenemos esa competencia respecto del metro, del ENGIRS, de Maceo, de este asesor fantasma que trabajaba con él. En fin, no han dicho una sola palabra. Luego, Luisa, usted dice nada más, que sí, justo para confirmar, y perdón que le interrumpa, para confirmar la pregunta, y lo voy a poner con una imagen. Quito, al parecer, se mantendría como un latifundio, y yo lo hablo con esas palabras como concretas, y al establecer esta separación entre los proyectos políticos programáticos de los partidos y movimientos y los intereses individuales, y que parecerían hasta cacicazgos en la ciudad, de quién va a administrar el tema del uso del suelo, la construcción en la ciudad, el tema del metro, en fin. Entonces, quisiera articular esta idea, y perdón por haberle interrumpido, pero es importante este análisis de cuál es el modelo de democracia que se implementa en la ciudad, sobre todo asistiendo hoy a estas movilizaciones. Sí, me quería referir al alcalde Yunda, que fue parte de Alianza País. Yo también fui parte de Alianza País, y ya no somos, bueno, por todo la historia que se conoce. Pero a lo que me quiero referir con esto es de que la traición se ha puesto de moda como un mecanismo de hacer política, y eso tiene que ser rechazado, tiene que ser repudiado por las juventudes, tiene que ser definitivamente denunciado. No puede ser posible. El señor Moreno ganó con el proyecto político de la Revolución Ciudadana y traicionó a Correa. Luego el señor Lasso gana de la mano del señor Nebot y le traiciona. Ahora el señor Guarderas entra de la mano con el señor Yunda y le traiciona. El señor Yunda era parte de Alianza País y dejó de serlo. Es decir, hay una forma muy grave que nosotros no podemos permitir que se naturalice, que se vea como normal. La traición no es un mecanismo, no es una forma de hacer política. Es más, es muy grave eso, porque el mandante, el votante, definitivamente vota por un proyecto, vota por una idea, vota por un conglomerado con el cual se identifica y dice: este es el programa que yo quiero, esta es la idea que tengo para que se siga adelante. Y sin embargo, al otro día traicionan toda esta voluntad popular, dejando de lado con quién llegaron. Esto hay que denunciarlo y no hay que aceptarlo. Primera cosa. Y lo segundo, claro, hoy, 10 de agosto, que es un día realmente importante para la patria, porque es el grito de la independencia, Quito, luz de América, que es una maravilla, y que además yo digo, Quito se mantiene rebelde. Quito es una ciudad realmente progresista, porque aquí no hemos visto aún, y esperemos que no, estas brechas tan grandes de ricos y pobres. Quito, que ha sido realmente un movilizador del ejercicio de los derechos, pero que también ha sido capaz de levantarse y de proponer. Quito tiene
históricamente la mayor cantidad de organización social de todo el país. Aquí tenemos comités de seguridad, comités de salud, cooperativas, asociaciones, comunas, ligas barriales, etcétera. Estamos súper bien organizados, probablemente poco articulados, pero hay una fuerza organizativa proponente para levantar la ciudad. De ahí que quienes proponen esta marcha diciendo que marchan en función de la libertad y la de democracia, yo les digo claramente, no les corresponde esta fecha, porque si recordamos históricamente, la libertad justamente que alcanzamos aquel 10 de agosto fue en contra de las élites. Lo propio que sucede ahora. No les corresponde a ellos esta fecha, es al pueblo que levanta todos sus objetivos, sus sueños, en función de cubrir sus propias necesidades. Claro, ahora está de por medio proyectos re importantes que son apetitosos negocios, como es el sistema de recaudo para la obra del metro, por ejemplo, como es el uso del suelo y la gestión del suelo, que permitirán probablemente jugosos negocios inmobiliarios. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Para mí realmente hay apetencias económicas y también apetencias políticas. De ahí que, lamentablemente, estas personas que ven en Quito como negocios usan a políticos no éticos que promueven cosas como estas que realmente no caben porque son desmesuradas, desproporcionadas, como es el tema de la remoción. Isa, digamos, ante toda esta disyuntiva en la que se encuentra la ciudad de Quito, la gente se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque alguien podría decir, bueno, allá legalmente que se arreglen, que ver qué pasa entre las dos personas que se están disputando en este momento la alcaldía, pero sin embargo, ¿cuál sería como, digamos, una salida un poco sostenible y real que se puede dar en este momento frente a la crisis que atraviesa la ciudad? Lo primero que tenemos que exigir nosotros como ciudadanos a través de estos medios alternativos, a lo cual realmente yo felicito muchísimo, porque permite ampliar un poco el pensamiento que tienen diversas personas y uno puede llegar a entender también otras formas de ver la ciudad. Lo primero, digo, es que la ciudadanía tenemos que exigir que el Consejo Metropolitano, más allá de lo que decida la Corte Constitucional, se ponga a trabajar. Tienen que sentarse a definir una agenda mínima, emergente, urgente, para resolver los problemas de la ciudad. Fíjese usted, no se sabe quién mismo es el alcalde, quién firma las disposiciones de los pagos que hay que hacer, las autorizaciones para los trámites tan cotidianos y necesarios para la gente, la coordinación de la vacunación con el gobierno nacional, generar condiciones para promover nuevamente la generación de trabajo en Quito, que avancen los temas de movilidad para que lleguen realmente el servicio de transporte a los barrios. Es una agenda mínima que el Consejo tiene que sentarse y decir, bueno, dejemos que la Corte Constitucional sea ya la que diga realmente cómo queda este tema legal, pero mientras tanto vamos trabajando. Ese es el pedido que se le hace al Consejo Metropolitano, que tenga la bondad de sentarse a establecer una agenda mínima y le diga a la ciudad, vamos a avanzar, más allá de quién esté a la cabeza. Sabemos que este momento está el alcalde Yunda, quien ha sido electo por el pueblo y que también la Corte Provincial ha dicho aquí están siendo vulnerados los derechos. Yo ahí quiero dejar una claridad, ¿no? Mi defensa es a la democracia. Si es que el alcalde Yunda ha sido negligente o ha cometido algún acto de corrupción, hay que dejarles a las instancias correspondientes que hagan lo suyo. Es el sistema de justicia quien tendrá que decir si hay corrupción o no. Y debió haber sido el mecanismo de revocatoria de mandato el que le diga usted es negligente y váyase a la casa. Pero en época de pandemia, hacer un acto de remoción porque no ha convocado a la Asamblea de Quito o porque no ha convocado al directorio del metro, tomando en cuenta que eso estaba encargado al concejal Guarderas, es desproporcionado y nos hace ver con claridad que aquí hay otro tipo de apetencias, otro tipo de motivaciones. Lo segundo que hay que hacer es efectivamente esperar que la Corte se pronuncie en los tiempos que necesite pronunciarse. Pero ustedes ven como los medios de comunicación tradicional están ya exigiendo y apresurando para que la Corte dé su veredicto. Lo propio con esta famosa marcha
de la élite de Quito, que yo digo, sí son ciudadanos de Quito, por supuesto, y tienen todo el derecho, pero también tienen que entender que no son propietarios de esta ciudad y que su agenda no engloba toda la agenda de la ciudad. Y esa es la tercera cosa que quiero proponer, que tanto las cámaras, el sector productivo, de los industriales, etcétera, también se junten, pues, ¿no? Con las cámaras de la economía solidaria, con la organización social, con la representación de los barrios, de las ligas deportivas, de los comerciantes, y que juntos hagamos una agenda de ciudad, porque ya vamos con 2 periodos que para mí van a ser casi perdidos. Por eso tenemos en estas condiciones a Quito que se ha dejado que los representantes hagan lo que quieran. Creo que es momento de levantar la voz, de elevar propuestas importantes para la ciudad. Estamos ya pronto a las elecciones, más bien antes de entrar en una época de campaña, hacer una gran movilización ciudadana que se discuta desde estos espacios alternativos. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué propondrían? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene la ciudadanía? ¿Cómo mejorar el tema de movilidad? ¿Cómo hacer que llegue el transporte público a los barrios? ¿Cómo dinamizar mucho más el sector productivo, etcétera, etcétera? Entonces, son 3 cosas las que propongo. Primero, dejar que la Corte defina. Segundo, que el Consejo Metropolitano se ponga a trabajar con una agenda mínima. Y tercero, promover toda una movilización participativa de la ciudadanía organizada para empezar a levantar una agenda de ciudad. Luisa, muchísimas gracias por su presencia aquí en Voces y Propuestas. Muchas gracias a ustedes también. Que tengan un gran día.